porque nos están diciendo tranquilidad, tal, que suena bastante sensato, pero al mismo tiempo, sobre todo en algunos países, se cierran grandes edificios, se confina a la gente, se les ponen multas y entran o salen de sus pueblos. Entonces, ¿esto cómo se compadece? Es bastante incoherente. De hecho, esto tiene, y os lo voy a explicar, venga. tiene que ver con un problema matemático. Por eso decía que cuidado con según qué mensajes, todavía no demasiado claros, porque cuando una enfermedad infecciosa se le tiene que catalogar, tiene como dos análisis claros. Por un lado tiene el hecho de el índice de letalidad que tiene y por otro el índice de transmisión que se le puede dar. Esto se le llama R sub 0, es decir, al índice de gente que puede quedar infectada por cada caso que está infectado, es decir, si una persona tiene el coronavirus y va a infectar a 2,5, como es el caso del R sub 0 que tiene el coronavirus, pues sería que cada uno contamina 2,5 y así sucesivamente. Pero no es el más alto, por ejemplo, el coronavirus tiene un 2,5 de R sub 0, pero por ejemplo la gripe común la tiene entre 1 y 2, el sarampión casi 18, es decir, el problema estaría en cómo conseguimos reducir ese R sub 0 a menos de 1, que querría decir básicamente que una persona contaminada con el coronavirus no podría contaminar de media a más de una persona, de hecho una o menos, con lo cual iríamos poco a poco acabando con el virus. Sí. El problema está en que eso solo se consigue cuando tenemos o vacunas o a la gente confinada. Claro. En el caso de las vacunas con esas otras enfermedades no hay problema, vamos vacunando y vamos reduciendo el R sub 0, pero en el caso del coronavirus no tenemos vacuna, con lo cual la única medida que de momento podemos adoptar es confinar a la gente para que ese R sub 0 sea menor de 1, de manera que poco a poco se vaya apagando. ¿Qué pasa en este caso? Y es que es bastante improbable que tengamos la vacuna rápidamente, y al no tenerla rápidamente tenemos que seguir confinando, porque en el momento en que abramos otra vez esos sitios confinados, el virus tiende a buscar el R sub 0 tradicional, que algunos ya dicen que es casi 5, es decir, entre 2,5 y 5 en algunos casos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que los gobiernos, la OMS, todos los estamentos oficiales tienen que determinar qué eligen. Si una crisis económica que evidentemente deriva de confinarlo todo, de paralizar las cadenas de distribución, las cadenas de valor, etcétera, o una especie de psicosis, de pánico, que es lo que más o menos se va trasladando y que no es muy difícil de detectar. Todo el mundo está como pensando que en cualquier momento le puede infectar a alguien cuando las probabilidades de que te infecten son realmente bajas. Es decir, el hecho de que una persona esté aquí, salga ahí fuera y que se encuentre a alguien que tenga el virus, le tosa en la cara y lo infecte es bastante menor que te caiga un meteorito en la cabeza. Es decir, con lo cual es bastante absurdo en algunos casos de que haya esa tendencia al pánico a la vez que nos dicen que tampoco es tan grave, porque de hecho graves casos no hay tantos. Por ejemplo, en España hay dos casos que habría que ver exactamente dónde son. Con lo cual, se está decidiendo entre si es una crisis económica lo que vamos o si es una crisis de carácter social, porque básicamente cómo vamos a cubrir tantos casos en la propia sanidad pública, por ejemplo. Bueno, hay que elegir entre susto o muerte. Los mensajes desde los estamentos oficiales de confinamientos exagerados o no, el que todo el mundo parezca que no puede ir a eventos públicos, etcétera, al final es difícil de encontrar la coherencia con el hecho de tranquilos, que tampoco es tan grave. Pero fijaos... Oye, Marc, y al hilo de lo que decía Cintura, de las cosas que se cuentan, las cosas que contamos los medios de comunicación, las decisiones acertadas o no que tomen los gobiernos, lo que sí que está claro es que el coronavirus ha, no sé muy bien cómo decirlo, agudizado, acelerado, profundizado una situación económica en estos momentos que tiene muy malas perspectivas. Muy mala pinta, pero no es que haya agudizado nada, es que estábamos desacelerando en algún sentido algunos patrones económicos y lo que ha hecho es que lo va a hacer más abrupto y va a hacer una... ¿Y qué consecuencias puede haber? Porque ya hemos visto que, por ejemplo, las bolsas... Lo primero es, las bolsas lo que hacen, los mercados lo que hacen es prever situaciones que no necesariamente tiene que ser o tiene que ver con el hecho de la economía en sí o de la sanidad en sí, sino hechos que prevén con anterioridad lo que va a pasar en un aspecto, por ejemplo, comercial de las empresas y tal. Las empresas que están cayendo de forma importante son sobre todo bancos, porque se prevé que ante una situación complicada económicamente hablando no van a poder subir tipos de interés los bancos centrales, con lo cual el negocio de los bancos no va a ser tan bueno. Los turísticos, obviamente, hemos hablado antes con alguien que de esto nos explicaba, y lo que fundamentalmente puede pasar de todo esto es cómo se refleja después en el bolsillo de cada uno de nosotros. Es decir, cómo vamos a acabar nosotros con los efectos de todo este problema. Y esto es muy sencillo. Las empresas que bajan en bolsa o que tienen problemas, en este caso con sus inversores, son empresas que van a invertir menos. Las empresas que invierten menos venden menos. Si vendes menos, acabas despidiendo gente. Si despides gente, tienes gente que acaba consumiendo menos a la vez. Y esa cadena es difícil de revertir cuando encima las noticias no son demasiado claras, que es el caso, ¿no? Es decir, la economía va a ser el verdadero virus de esta historia. Más o menos se localizará una vacuna en 2, 3, 4 meses, ojalá lo antes posible.
posible, pero el virus de la economía, de ese delay que tiene siempre la economía con sus efectos respecto a momentos como estos, normalmente han sido Vs. Lo vamos a notar el consumidor porque... Lo vamos a notar, obviamente, pero sobre todo, habitualmente este tipo de crisis han tenido una situación que se llama de V, es decir, ha caído y luego ha rebotado muy bien la economía y se ha ido recuperando. Hay cierto consenso ya de que como esto se alargue demasiado hacia el segundo trimestre, no será tanto una V como una L bastante larga. Y luego es las una situación... dependientes, de las empresas que dependen de China, que traen productos. Hay un problema de suministro global. Claro, exacto, y luego la exportación española también puede verse resentida. Es un grandísimo mercado. Es la primera vez, con esto acabo, es la primera vez que desde un punto de vista global, digamos, todo lo digital ha tenido mucho que ver, por eso incluso hablábamos de temas de comunicación. El problema está en que las cadenas de distribución de cosas que hoy en día son fundamentales para distribuir en todo el mundo parten de un lugar que se paralizó y se siguen paralizando. Claro. Venga, cierra.